Vamos entonces a hablar de la siguiente hormona, que es el etileno. Esta de aquí es una hormona muy particular porque es la hormona vegetal que es gaseosa a temperatura y presión fisiológicas de las plantas. Entonces esta no está presente, ¿no es cierto?, disuelta, sino que se encuentra en estado gaseoso. Y el etileno fue descubierto porque a inicios del siglo XX, ¿no es cierto?, en los barcos que viajaban a Jamaica, se empezaron a dar cuenta las personas que las naranjas que viajaban, ¿no es cierto?, en estos barcos, tenían la capacidad de emitir o provocar, ¿no es cierto?, que se maduren de manera prematura los plátanos que viajaban junto a las naranjas, ¿ya? Y esto generó, ¿no es cierto?, una cierta curiosidad para tratar de aislar el compuesto que estaba provocando, ¿no es cierto?, que los plátanos se maduren. Y entonces en 1934 un fisiólogo llamado Gain logra identificarle al etileno como el compuesto gaseoso, ¿no es cierto?, que es liberado por las frutas y determinó, ¿no es cierto?, que este entonces tiene las características que se necesita cumplir para ser considerado una hormona. Pero el papel, ¿no es cierto?, del etileno como hormona vegetal no pudo ser comprobado hasta muchos años más tarde, ¿no es cierto?, en la que ya se pudo utilizar la técnica de cromatografía de gases, ¿ya? De todas maneras, la gente sospechaba de la presencia, ¿no es cierto?, de algún compuesto gaseoso en el ambiente, incluso desde el siglo XIX, que provocaba, ¿no es cierto?, cosas como, por ejemplo, la caída de las hojas en los árboles. En Alemania se dieron cuenta, por ejemplo, que los árboles que crecían cerca de las lámparas de los faroles de calle, ¿no es cierto?, a gas, las hojas empezaban a caerse de manera prematura y tenían el crecimiento afectado, ¿no es cierto?, las plantas que estaban más cerca del farol. El etileno es, retomando un poquito el tema de la reproducción del que estábamos hablando, ¿no es cierto?, hace unos minutos, una hormona que va a promover la floración en algunas bromelias, como por ejemplo las piñas. Entonces, la adición de etileno en los ambientes en donde hay estos cultivos, ¿no es cierto?, promueve el desarrollo de los frutos, y se utiliza el etileno sobre todo para sincronizar los procesos de reproducción de las distintas plantas, ¿ya? El desarrollo de las flores propiamente dicho, en las plantas que ya entraron en la fase reproductiva, está controlado por varias hormonas, ¿no es cierto? Y estas van a contribuir al desarrollo de las flores en muchas maneras. Las hormonas van a ir definiendo, ¿no es cierto?, los patrones que van a tener los meristemos florales. También las hormonas van a ayudar al desarrollo de gametofitos masculinos y femeninos, y también van a participar en procesos de elongación celular. Entonces, con respecto al desarrollo de las flores, volviendo al etileno, la hormona gaseosa de la que estábamos hablando, ¿no es cierto?, el etileno suele actuar en combinación con las giberelinas que ya revisamos, ¿no es cierto?, para determinar el sexo en las plantas. Ustedes tienen aquí una flor de una cucurbitácea, ¿no es cierto?, y justamente añadiendo combinaciones y concentraciones distintas de estas dos hormonas, se vio, ¿no es cierto?, que en algunos casos se pueden desarrollar flores que son bisexuales o hermafroditas,
En otros casos solamente flores masculinas y en otros flores solamente femeninas. Entonces la combinación de estas dos hormonas, la interacción de estas dos hormonas es lo que va a ir definiendo el sexo que tienen las distintas flores que están presentes en la planta. Otro proceso que está controlado por acción de las hormonas es el desarrollo y la maduración de los frutos. Entonces, la maduración en particular, ¿no es cierto?, va a depender de la interacción de algunas hormonas y estos mecanismos vamos a ver más adelante cómo funcionan. Entonces, para lo que es el crecimiento y el desarrollo del fruto, ¿no es cierto?, la actividad del ácido giberélico en conjunto con las distintas auxinas, ¿no es cierto?, van a promover el crecimiento celular y por ende el crecimiento del fruto, perdón. El crecimiento está controlado por el ácido giberélico y las auxinas, pero la maduración del fruto, que el fruto que ya adquirió el tamaño definitivo madure, ¿no es cierto?, para permitir que pueda ser dispersado de manera adecuada. Este es un proceso que en cambio está controlado por el etileno. Entonces, ustedes van viendo cómo las hormonas van actuando, ¿no es cierto?, a lo largo de las distintas etapas o fases de justamente este ciclo de vida. Entonces, al inicio, cuando el fruto necesita ganar peso, ganar volumen, actúan auxinas y ácido giberélico, y una vez que el fruto ha adquirido el tamaño definitivo, ¿no es cierto?, y tiene que empezar a madurar, la hormona que entra en juego aquí es el etileno. ¿Ya? Entonces, para volver a las características del etileno, el etileno a nivel, ¿no es cierto?, ya de respuesta, controla el proceso de maduración del fruto y también en la parte vegetativa de la planta va a controlar el proceso de senescencia tanto de las hojas como de los pétalos. Al final, la senescencia también es como que una consecuencia, ¿no es cierto?, de un proceso de maduración que ya finalmente llega a la muerte o excisión, ¿no es cierto?, de estas estructuras. El etileno también participa en procesos de control de división celular y de elongación de las mismas células. Va a participar, como vimos hace un ratito, ¿no es cierto?, en la determinación del sexo en algunas plantas, va a participar en el proceso de control de crecimiento de las raíces y también es parte de algunos procesos de respuesta a niveles de estrés en particular. Entonces, aquí está un experimento, ¿no es cierto?, en el cual a una plantita se le sometió a 7 días, ¿no es cierto?, de presencia continua de etileno. Como ustedes pueden ver, al cabo de una semana la plantita que estuvo en presencia del etileno ha perdido completamente las hojas y los pétalos. El etileno tiene unos efectos claros sobre flores y frutos que ya han sido cosechados y por eso los seres humanos se han visto en la necesidad de desarrollar estrategias que permitan limitar un poco los efectos del etileno. Entonces, ¿cuáles son unos de los factores que controlan un poco la producción de etileno en las plantas? La concentración de CO2, si es que esta es muy alta, si es que esta es muy baja. Entonces hay que ponerle límites a la producción para que justamente la planta pueda sostener su vida en un estado óptimo la mayor cantidad de tiempo posible.
los niveles de etileno, entonces, en base a los resultados de todos estos experimentos, se ha visto que es algo que se puede controlar para justamente poder mantener la frescura de frutos o de verduras que están embalados y listos para ser transportados. El etileno es una hormona, ¿no es cierto? Es una molécula que puede ser sintetizada básicamente por todos los órganos de la planta y además es una hormona que está presente en todas las etapas de desarrollo de la planta, o sea, desde la germinación de la semilla hasta la senescencia, ¿no es cierto?, de las partes de la planta y la muerte del individuo. Por lo general, el etileno se produce de mayor manera o mayor cantidad, ¿no es cierto?, en tejidos senescentes o maduros, ¿no es cierto?, y también en los frutos que están en sus procesos de maduración, ¿ya? El etileno es un compuesto que es derivado, ¿no es cierto?, de una molécula que se conoce como SAM, que es las siglas para la S-adenosilmetionina, ¿ya? Entonces, el etileno es derivado de esta molécula. Luego, el etileno, gracias a una ATP sintasa, ¿no es cierto?, se transforma en un compuesto que se conoce como ácido ciclopropano carboxílico. Entonces la S-adenosilmetionina, gracias a la ACC sintasa, se transforma, ¿no es cierto?, en ácido aminociclopropano carboxílico y este finalmente, ¿no es cierto?, se va a transformar gracias a una ACC oxidasa en etileno, que es ya la forma activa, ¿no es cierto?, y funcional. Ahora, si ustedes recuerdan un poquito lo que yo les mencioné cuando hablamos de los mecanismos de acción, vimos que los receptores, ¿no es cierto?, para el etileno estaban embebidos en la membrana, ¿ya? Entonces, ¿cómo se regula la producción de etileno? ¿Cómo se regula la expresión génica de las secuencias que codifican para la producción de etileno? Este es un mecanismo de control negativo, ¿no es cierto? Entonces, cuando no hay etileno, esta proteína se liga, ¿no es cierto?, a los receptores de etileno para prevenir su transcripción. Si es que el etileno, ¿no es cierto?, se enlaza al receptor, entonces esta molécula se libera y entonces se permite la transcripción. Es el mismo etileno el que tiene la capacidad de regular las vías metabólicas mediante las cuales es producido. Y cuando hay individuos, ¿no es cierto?, mutantes para el etileno, lo que primero se ve es que estos individuos mutantes tienen problemas en cuanto a la maduración.